Hola, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a nuestro segundo programa de Retorcide, aquí en Bonitas Radio, coproducido por Spicy Nipples. Hemos titulado este segundo programa Comunidades LGBTQIAP+, Política y Organización. ¿Verdad? Queremos en este programa hablar sobre la importancia de nuestras comunidades LGBTQIAP+, en la organización y política de Puerto Rico. Cómo ha sido, dónde estamos, qué necesitamos y hacia dónde queremos ir. ¿Verdad? Decidimos comenzar, ¿verdad? Como que arrancar esta temporada con este programa porque queremos ir abundando sobre estos temas más adelante. Pero en Puerto Rico estamos en año de elecciones, así que votemos o no votemos, este evento es muy difícil de ignorar. Desde las tumbacocos por las calles, los anuncios en la radio y televisión, los casos de corrupción y las tiraderas al medio que están a 1000%, también comienzan las visitas a los caseríos y barrios pobres. Vemos a la gente blanca pululando la pobreza como safari de verano. Y la realidad es que en nuestras comunidades LGBTQIAP+, ¿verdad? Tenemos muchas necesidades, desde lo micro a lo macro. Entre las más grandes que así, ¿verdad?, queremos un poco traer, es la necesidad de un trabajo, ¿verdad?, de tener trabajos seguros, ¿verdad?, y dignos, con una paga y un salario que nos dé para tener una calidad de vida, tú sabes, buena y digna. Y no tan solo tener acceso a trabajo, ¿verdad? Porque el desempleo en nuestras comunidades es altísimo, pero sino que se asegure que la calidad de ese trabajo sea una que nos proteja nuestras identidades, donde no se sufra discrimen, ¿verdad? También necesitamos garantizar una educación, ¿verdad?, que respete y salvaguarde nuestras identidades de género. Una educación donde sí haya perspectiva de género, pero que no sea una perspectiva de género simplemente binaria, sino que sea transinclusiva y que ¿verdad?, y que demuestre y enseñe lo que son las diversidades en nuestras identidades y orientaciones sexuales. También tenemos una necesidad grandísima por un transporte, ¿verdad?, una transportación accesible, gratuita, efectiva. Acceso, uno de los problemas bien grandes que tenemos y necesidades es el acceso a la salud, ¿verdad? Cómo poder tener acceso a la salud, a todo lo que necesitamos de nuestras identidades y de quienes somos, pero también que ese acceso a la salud garantice que las personas que nos tratan dentro de ese sistema de salud nos traten de una manera digna, tomando en cuenta cuáles son nuestras identidades, nuestras necesidades, ¿verdad? Y también necesitamos espacios de goce, donde podamos gozar, de gozadera, que sean en comunidad, que sean libres y seguros. Y algo que sí me gustaría hablar de bastante, que es una necesidad bien urgente ahora mismo, es la vivienda digna y una vivienda segura. Hay muchos de nosotros, ¿verdad?, de nosotros que somos parte de las comunidades que no tenemos dónde vivir, que nos botan de la casa, y tenemos que estar quedándonos con gente aquí y allá, pero nada seguro, y eso, ¿verdad?, nos limita increíblemente a otro tipo, ¿verdad?, a poder avanzar en la vida y tener una vida de calidad y digna. Por ejemplo, hay una compañera, Fabiola, una mujer negra, trans, que amamos infinitamente. Ella le dieron una casa, sin embargo, ella necesita una silla de ruedas para su movilidad. Y este apartamento que le dio el gobierno es un apartamento que para llegar a ese apartamento necesita subir escaleras, ¿verdad? Que es sumamente problemático. Además de eso, el baño no está adaptado para una persona con diversidades funcionales, así que se ha caído. Y ahora mismo lleva 8 meses en la calle esperando que le dé un espacio en una ejida. Y eso, sinceramente, es un ejemplo dentro de muchísimos ejemplos de lo que viven ¿verdad?, nuestras personas de nuestras comunidades diariamente, que son inaceptables y completamente inhumanas, ¿verdad? Y por eso, ¿verdad?, la importancia de organizarnos y del activismo y, ¿verdad?, y de la política. Así que
Y quisimos mencionar estos temas, ¿verdad? Que en los cuales vamos a ir abundando en otros programas con personas que queremos que vengan y hablen, ¿verdad? Desde tanto la política pública del país como su experiencia en esos espacios. Entonces, varias de las preguntas que tenemos hoy es, ¿cómo ha sido la organización de nuestras comunidades LGBTQIAP+ en Puerto Rico? Desde los barrios hasta la universidad, desde las uniones hasta los partidos políticos. ¿Qué representación hemos tenido? ¿Por qué es necesaria e importante? ¿Qué estamos dispuestos a hacer o qué necesitamos hacer? ¿Es la vía electoral una alternativa real para nuestras comunidades LGBTQIAP+ del país? Pues hoy en esta conversación nos acompaña José Enrique García Oquendo, Manuela La Dama Roja, ¿verdad? Desde su experiencia en los activismos LGBTQIAP+ en Puerto Rico y como actual candidata a la legislatura municipal de San Juan por el PIB, ¿verdad? Eso es correcto. ¿Cómo estás, Manuela? Gracias por estar aquí hoy. Bueno, pues buenas tardes a todos. Espero que estén pasando un maravilloso día porque dentro de la cultura que vivimos hoy de crisis, pues se nos olvida algo tan sencillo como enviar mensajes de felicidad, de amor y de cariño, porque estamos necesitados, incluyéndome, ¿no? Una de las cosas que es bien importante, que quisiera un poco empezar reaccionando a los planteamientos que trae de las necesidades de las comunidades LGBTIQ+, es que precisamente dentro de las estadísticas oficiales que se tienen, para que ustedes pues, un poco pururen en esas estadísticas, hay alrededor de 300,000 personas habitantes oficial, o sea, esto quiere decir que aparte de esas 300,000 personas, hay otras personas viviendo en San Juan, en la ciudad de San Juan. De esas 300,000, alrededor de 150,000 personas están bajo niveles de pobreza y en el desempleo. Si eso es así y le añadimos la opresión, ¿verdad?, la marginación, el discrimen, podemos entonces decir que es horroroso pensar simplemente cuáles son las condiciones de vida y calidad de vida que tenemos las personas queer, ¿no? Y me voy a referir a queer para no hacer ¿verdad?, el abecedario de la sigla, pero me van a entender cuando digo LGBTIQA+, ¿no? Además de que queer conlleva una carga mucho más política. Cuando traes las preguntas también pienso, y cuando traes las denuncias también pienso en las más de 46 escuelas que cerró la Secretaría de Educación Kelleher, ¿no?, en San Juan. Estamos hablando en San Juan, sin añadirle las otras escuelas que cerraron a partir de los terremotos y temblores. ¿En dónde están nuestros niños, niñas y niñas? ¿Verdad? ¿En dónde están los niños, niñas y niñas de las personas queer? Aquellos que son los que abandonan literalmente en las barriadas y los residenciales de este país, y aquellos a los cuales nosotros, y aquellas a las cuales nosotros todavía hoy como sociedad señalamos. Entiéndase, aquel que trabaja en la ilegalidad es quien le recoge. Esa es una de las realidades que se vive en este país. Durante el terremoto, estos ojos vieron niños, niñas y niñas abandonados en el residencial público en el que yo vivo y recogidos por personas pobres. No son las personas adineradas las que están recogiendo esos niños, niñas y niñas. Son las personas pobres. Y esto viene pasando en este país por años, por décadas, siglos, si existimos siglos, ¿verdad?, atrás. Así que eso es bien importante, profundizar en eso, ¿no? Y saber que es el municipio de San Juan el único que tiene una clínica trans. Pero ¿y los intersex? ¿Y los queer? ¿Quién maneja los fondos de esa clínica trans? ¿Verdad? Son personas con una perspectiva heteronormada de la salud. Y cuando hablo de heteronormada, hablo de que para ellas un desbalance hormonal de un intersex es algo preocupante. O el desbalance de las hormonas
de una persona trans es algo que hay que llevar como una patología psicológica. Temas que venimos trayendo desde el 2007 en el movimiento LGBT. Y antes de nosotros ya lo venían planteando compañeras, compañeros a nivel de España, de Alemania, etcétera, etcétera. Entonces, ¿verdad? Entre ese desfase que tú estás planteando que hay entre el Estado y la política pública y la realidad que viven las comunidades LGBT en Puerto Rico, ¿verdad? ¿Cómo tú dirías que ha sido la organización de nuestras comunidades queer en Puerto Rico en base a eso? Bueno, haciendo un briefing de la historia de mi participación, sí puedo entender que hay unos textos que es importante leerlos por más diferencias políticas que uno pueda tener. Javier Laureano, Aiza Ardin. Busquen a estos autores sobre tesis sobre el movimiento LGBTIQ en Puerto Rico y desde ahí podemos partir, ¿no? Sin lugar a dudas, las trans siguen siendo el principal motor de los activismos a nivel internacional. Pasó en Estados Unidos, pasó igual aquí en Puerto Rico. En Puerto Rico fueron las barras los lugares en donde se empezaron. Stonewall Inn en Nueva York. En Alemania, las dragas que se presentaban en Alemania en los burdeles. Así que, sin lugar a duda, el movimiento LGBTIQ empezó, por cierto, si deberíamos cambiar esa sigla, debería ser T, ¿verdad? TLG, ¿verdad? Y por ahí se... porque son las personas trans quienes comenzaron nuestros movimientos sociales, ¿verdad? Y eso es importante porque el destacar esto nos pone en una perspectiva bien particular. Por cierto, a quien le interese el tema, el cual yo estoy reflexionando, en mi libro Transóptica lo pueden leer, está en lulus.com, porque yo hago el planteamiento de que comencemos a hacer una transpolítica. Transpolítica parte de una política activista queer. ¿Qué quiere decir esto? Ver y hacer política desde la rareza. Y para hacer política desde la rareza, debemos de posicionarnos como activistas desde la otredad más rara. Desde lo que aún yo como ser humano veo como asqueante y asqueroso. Porque precisamente asquerosos, asquerosas nos decían en las calles en Nueva York, en Estados Unidos, cuando nos querían decir queer, ¿no? Y de ahí parte la política queer. También es importante la reflexión de si es lo mismo las comunidades LGBTIQA+, versus el movimiento social, ¿verdad? El movimiento político, el movimiento popular. Michel Foucault planteaba, por ejemplo, que muchas veces pensamos que los movimientos populares sí tienen poder para abogar por sus necesidades básicas. O sea, para luchar contra el hambre, contra la hambruna, contra el dolor, contra la miseria. Pero nunca vemos a los movimientos populares como preocuparse por el establecer política, por tener poder político, ¿verdad? Es ahí la diferencia. Y para entender eso hay que entender la diferencia, primero, entre comunidad. Por ejemplo, cuando hablamos de una comunidad geográfica, por dar un ejemplo, un residencial público es una comunidad geográfica. La comunidad no es lo mismo. En el caso de Residencial Manuela Pérez, donde vivo y donde me he desarrollado toda mi vida, la comunidad no es lo mismo que Papo Cristian. Papo Cristian es el activista político de esa comunidad, dentro de otros activistas políticos, ¿no? Así que el poder político reside en la organización y en la vocalización de las denuncias y en las propuestas que se plantean que tienen que ver con relacionarse con el poder, con tomar poder, con hacer poder, ¿verdad? Con tener relaciones de poder como seres humanos. Porque las relaciones de poder en los seres humanos, la política, está en todos lados. Ahora, la otra política es la política del Estado, ¿no? La política oficial o la política tradicional. Esa política es la que genera política pública. ¿Y qué es política pública? Leyes, reglas, normas de cómo nosotros como sociedad podemos organizar un poco para convivir.
esa es la función del Estado, ¿no? Ahora, hay unas situaciones culturales y tradicionales en toda sociedad y en todo grupo social, en todo grupo de seres, que son necesarias implementarse desde las relaciones más básicas. Y esas son las políticas sociales. Las políticas sociales, entonces tenemos ahí a los activistas sociales. Y dentro de los activistas sociales, pues tenemos personas que se llaman activistas de derechos humanos, activistas de derechos civiles. Y si hacemos el recorrido, hay, sin lugar a duda, en Puerto Rico, un bullet que dice: Movimiento LGBT impulsó política de salud porque luchó contra el VIH-Sida. Movimiento LGBT se inmiscuye en los derechos civiles, en los derechos como ciudadanos. Hay que enmendar el Código Civil. Estamos hablando ya en los 80-90. Matrimonio igualitario. Ya estamos hablando de derechos civiles y derechos humanos. Y ahí entramos entonces a los derechos humanos. Y ya en los 2000, con el Movimiento Amplio por las Diversidades Sexuales, con el No a la 99, con el Comité contra la Homofobia y el Discrimen, se abren todas estas organizaciones como el Movimiento LGBT del RUM, del Colegio de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, como otro y sin número de organizaciones que se fueron uniendo y se fueron formando en esas escuelas de derechos humanos en conjunto con las olas feministas marxistas, en conjunto con la izquierda liberal sexual de la Universidad de Puerto Rico en los distintos recintos, en conjunto con las luchas estudiantiles de la huelga del 2010, la huelga del 2011, las últimas huelgas estudiantiles. ¿Por qué es importante esto? Porque un Joe Toro, a través de ese trabajo político, es que logra utilizar su teoría para que los movimientos sociales LGBTIQ las implementen. Y eso es importante reconocerlo. Ahora, siempre nos llamó la atención esa pregunta de: ¿hay una diferencia entre irnos al Estado a decirle, haznos una política pública? Porque la política pública de no discrimen ya está en las esferas de gobierno. Pero una de las cosas que yo quisiera hacer como legislador municipal es entrar en los reglamentos de recursos humanos del municipio de San Juan, de recursos humanos de las propiedades privadas en el municipio de San Juan. Se discrimina. Bueno, yo soy de residencial público y a mí me han sabido decir que por ser de residencial público no confían en mí para tal o cual puesto dentro de una entidad privada. ¿Quién regula esas normas? ¿Quién tiene una política pública específica para que un policía, cuando yo vaya a decirle, a mí me discriminaron en el empleo por razón de mi orientación sexual o de mi identidad de género o mi identidad sexual, pueda actuar, pueda investigar a esa entidad privada? No lo hay. Porque creamos estas grandes políticas públicas, pero no se encargan de ¿qué? De ir bajando y desmenuzando esa política pública para que resulte en una política establecida en la base social. ¿A quién le corresponde entonces ese trabajo de que sea social, cultural y de tradición en una sociedad? A los activistas. Ahí es la diferencia entre un activista y un político tradicional de carrera. Por ejemplo, el Comité contra la Homofobia y el Discrimen y el Movimiento Amplio por las Diversidades Sexuales, les cuales fui miembro fundadores y fui quien ideé estas organizaciones, porque fue así, en conjunto con otras, muchas mentes brillantes del movimiento LGBT que están hoy día todavía luchando. Nos planteábamos ya la pregunta de que cuando nosotros estuviésemos en la política tradicional, si nosotros nos veíamos como activistas. Y yo hoy todavía me planteo que no. ¿Por qué? Porque en mí hay un convencimiento ético, político, de que cuando entro al Estado estoy representando precisamente una posición de privilegio político, de poder político, que no tiene el activista. Y que el activista
en todo momento tiene que estar velando mi función. Ese es su rol social. Y cuando hablamos de entonces de activista queer versus activismo LGBTIQA+, muy distinto también es. Posiciones de clases sociales las encontramos, posiciones de razas también las encontramos, porque el queer plantea lo otro que no se ve. Es como plantear Hato Rey versus plantear Hato Rey Cantera, Israel Bitumul. Hay una pared que muy bien hace el sistema económico financiero para que no se vean esas barriadas. Y veamos un lindo edificio del Banco Popular, del Banco de Suiza, ¿no? Del Banco Santander, de First Bank, pero nos olvidamos que el resto de estos otros seres humanos vivimos y convivimos en unas comunidades pobres, ¿no? Así que los activistas tienen una responsabilidad ética consigo mismo de a quién representa. Representa a un grupo marginado, oprimido, que requiere una política pública, sí, pero requiere también una política social. Y el activista queer debe de velar porque en la base social, en la sociedad, en las relaciones de tú a tú, esté una cultura queer. Se respeten las identidades. Ya la cuestión lingüística de que nos hablemos con la E o con la U o con la I se dé en las comunidades pobres, se dé en los sindicatos, se dé en los gremios, se dé en las asociaciones profesionales. Entonces, ahí te pregunto, ¿verdad? Ese panorama que plantea, ¿verdad? Eso que a veces muchas de nuestras comunidades hablamos como un adelanto en la lucha LGBT, como por ejemplo candidatos que abiertamente gay han sido electos en nuestro país. Se puede hablar de, por ejemplo, la aprobación de la ley de crimen de odio, el derecho al matrimonio, la adopción. La pasada administración aprueba un consejo asesor LGBT, aunque sus miembros son conservadores y defienden muchas de las creencias religiosas. Entonces, ante ese panorama en Puerto Rico, ¿verdad? Ante el nuevo, tal vez más organizado movimiento y más visible movimiento que se vio de nuestras comunidades queer, por ejemplo, en Ricky Renuncia, que fue transversal para que eso se lograra, específicamente incluso esa noche que Ricky Renuncia. Te pregunto, ¿tenemos las comunidades queers en Puerto Rico poder político? ¿Verdad? Y si es así, ¿cómo se ve ese poder político? Bueno, todo ser humano y todo ser tiene un poder político. Que lo ejerza, que tenga una estructura o una organización que requiere poner a su contraparte en una posición de negociación. Esa sería la pregunta que debiéramos hacer, ¿no? Les queer tienen un poder concreto organizado para poner ahora mismo al gobierno a repensar una agenda pública social. Yo no tengo posiblemente la contestación, pero sí puedo reflexionar de que hace falta más si hay algo. ¿Y qué quiero decir con eso? Antes de los 2000 había un temor grande, no por la nada, porque aquí hay unos elementos psicológicos de nuestros contrarios, ¿no? Nuestros adversarios políticos sí los tenemos. Hay unos conservadores fundamentalistas o unas personas que se hacen pasar por conservadores fundamentalistas con unas agendas políticas específicas que han logrado establecer un partido político oficial en el gobierno, que es el Proyecto Dignidad. Ojo, estos son nuestros contrarios políticos desde hace décadas. Siglos. ¿Verdad? Y posiblemente en otras vidas. ¿Verdad? Pero estas personas, hay que preguntarse si el movimiento queer
Primero, yo entiendo que sí, que hay movimiento queer. Pero el movimiento queer que hay, le veo desde lo cultural, específicamente lo artístico, específicamente desde el gozo, desde el orgullo, desde la visibilidad, desde el vivir en plenitud, a nivel individual y meso. Meso me refiero a las relaciones más simples, ¿no? Mucho más orgánico, con mis pares, con mis familiares. Eso se ve en Puerto Rico. El cambio se ve, es real. Ahora, hay ahora mismo un poder político organizado del queer para decir, vamos a manifestarnos en tal lugar y que la agenda del gobierno o el discurso de las candidaturas ahora mismo, el discurso de las candidaturas ahora mismo estén hablando de nosotros y qué nosotros necesitamos. Yo entiendo que no. Tanto es así que yo, siendo queer e intersex, he tratado de dialogar con otros y no he podido desarrollar una reunión tan siquiera para oír cuáles son las denuncias básicas. Eso nos dice de algo. Y a mí lo más que me preocupa es que entonces ya dejamos de ser queer para hacer moda. Entiéndase, porque Bad Bunny ya se pone, al igual que nosotros, tinte en las uñas y a veces un poco de blush, ya es queer. Es el performance solamente lo artístico. Cuando Judith Butler plantea lo queer, lo plantea como un performance totalmente político. Es que mi actual político es tan raro que incomoda. Pero incomoda precisamente como actual político para hacerle al otro decir algo sobre mí. Aunque ese algo sea raro, bruja, feo, fea. Pero tiene que decir algo. Y a mí me preocupa que en este momento electoral y en este momento político no veo ni activistas de esa índole con ese poder, porque a veces el activista no necesariamente está respaldado por la totalidad de las comunidades. Por ejemplo, en el caso de Papo Cristian, pero tiene el poder necesario para hacer que una agenda política de los residenciales públicos esté en la discusión pública. Entonces, por ejemplo, Albita Quiñones Seijo nos hace una pregunta, ¿verdad? Y te quiero tirar a ti al medio ya que eres la invitada. Albita nos pregunta, ¿y cómo van a poner a reflexionar a estos gigantescos grupos fundamentalistas que tienen mucho poder? Gracias por la pregunta. Muy buena pregunta. Y ese fue el mismo miedo que nos decían a nosotros y nos siguen diciendo, que nosotros no tenemos poder, no tenemos la capacidad, que nosotros éramos minoría. Cuando en 2013 ya la página del Comité contra la Homofobia contaba con 1 millón y pico de personas. Y la marcha del 2013 a favor del proyecto de no discrimen fueron millones de personas. El poder está, el trabajo se hizo. Pero ojo importante que en Puerto Rico nos hacen esto constantemente. Nos borran a través de los medios de comunicación la conciencia histórica. Porque es conveniente para el poder. Pero a Albita yo le digo, sí hay poder político. Sí, hay sinnúmero de colegios profesionales que si los convocan están a favor de nosotros. Hay sinnúmero de ONG que hemos formado nosotros. Hay sinnúmero de artistas que están con nosotros. Hay sinnúmero de organizaciones políticas por años con nosotros. El Partido Independentista Puertorriqueño nunca ha dicho que no para tener en su agenda las cuestiones LGBT ni las cuestiones queer. Por cierto, a mí me sorprendió cuando yo simplemente con una llamada dije, yo estoy dispuesto para la candidatura y uno de mis proyectos es trabajar específicamente con la legalización de la prostitución en el municipio de San Juan. Y la contestación fue inmediatamente sí. Entonces, ¿a dónde estamos mirando? A donde precisamente el poder quiere que miremos. Eso es queer.
Eso no es queer. Sí. Y yo, por ejemplo, a Albita le quería decir que yo creo que un poco por esa línea, más que conversar con estos grupos y poderes, nos toca construir ese poder. Yo creo que un poco más que, ¿verdad? Un poco sintiendo la intencionalidad de estas energías que están aquí y planteando mi punto de vista, mucho tiempo estuvimos dentro de una izquierda bien machista, bien transmisógina, que nos decía, pues mira, vamos a hablar de esto cuando llegue el socialismo, vamos a hablar de esto cuando llegue la independencia. Entonces yo creo que esa experiencia nos llevó a entender que no toca, a veces hay que retirarse de los espacios y construir otras mesas de conversación, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que estamos hablando aquí, que nos toca movernos a tener otras conversaciones y construir ese poder político desde las bases, ¿verdad? Y yo me atrevo a decirte ya como en el rol de que fui un activista. Cuando uno es activista, uno tiene que saber a quién responde. Por más que yo siempre he sido independentista, socialista y de izquierda, nunca permití que grupos políticos de otra índole interfirieran en la agenda política de mi base, que es la comunidad LGBTIQ. Por cierto, Shariana, cuando estaba en Pamper, en el activismo, una vez me dijo, ¿cómo que tú no respondes a la...? Sí, yo no respondo a la base de ciencias sociales, porque el Comité contra la Homofobia fue escogido para representar un representante en la huelga de estudiantes. Y ese representante, pues el comité me escoge a mí. Pero yo no iba a representar a esa gran mayoría del Comité de Ciencias Sociales. Yo iba a representar a esa gran mayoría que no se atrevía a hablar, que estaba dentro del Comité contra la Homofobia y el Discrimen. Y eso es importante. Yo podré ser independentista, socialista, yo podré ser todos esos ismos, ¿verdad? Pero yo soy una persona queer. Y para ello tengo que saberlo porque dentro de mis comunidades van a haber gente muy a la derecha, muy a la izquierda y muy al centro y son igualmente importantes representarles. Y no decirle nunca que no, hacer un trabajo de tú a tú con compañeros dentro de las comunidades que quieren y tienen nuestra misma agenda. Pero para ello es necesario hablar claro y decir hasta dónde llega tu agenda, hasta dónde llega mi agenda. Cuando tú te quites, yo seguiré. Y posiblemente ahí es que estamos. Después del Comité contra la Homofobia y el Discrimen, para mí ha habido una incapacidad organizativa de reunir esas distintas voces y planificar una radicalidad de posición como LGBTIQ. Y ahí es que yo creo que está el detalle, y ya esto es con un ojo bien científico-social, ¿no? Y de movimientos sociales. Ahí es que está, ¿verdad? Les queer debemos de preguntarnos, ¿estamos aglutinándonos como fuerza? En algún momento yo me atreví a hacer un llamado y decir, es que los gays, las lesbianas, bisexuales, transexuales, transgéneros, intersex, asexuales, tienen que exigir a sus distintos partidos una agenda política sobre ello. Tienen. Es su deber como ser humano, es su deber existencial. Y eso funcionó. Eso hizo que los partidos políticos tuviesen que debatir y discutir sobre esto. Y sí tiene unos avances. Obviamente, ¿quiénes van a avanzar más? Quienes más cerca al poder estén. Ojo, nosotros posiblemente en algún momento vamos a estar en el poder. Y tenemos que tener la capacidad de ser éticamente políticos para decir, oye, ahora a quien les toca y nos toca escucharles a nosotros, a aquel grupo, y no cometer el error que han cometido los cristianos precisamente, ¿no? Los cristianos fueron una minoría que cuando llegaron al poder se han olvidado de que fueron una minoría que los persiguieron, que los mataron, que los enjaularon, los encarcelaron, y ahora hacen precisamente lo mismo. Y esa reflexión tiene que estar dentro del queer también. ¿Qué quiere decir eso? Estamos nosotros en este mero goce buscando la perfección queer. En el momento que busquemos la perfección queer, dejamos de ser queer.
Entonces quería aprovechar estos últimos minutos, ¿verdad?, para hablar de la cuestión electoral, ¿verdad? Entonces quería plantear un poco unos breves datos, por ejemplo, de lo que fue la experiencia electoral en Puerto Rico en las últimas elecciones, donde casi 50% de las personas, ¿verdad?, que estaban registradas para votar no votaron. Y este número tomando en cuenta la migración de personas, ¿verdad?, que no es un número que está atado a que la gente se fue, sino tomando en cuenta eso. Yo estaba viendo los datos y me daba cuenta que mientras más jóvenes las personas que se identifican como hombres más se abstienen de votar, mientras versus cuando son mayores tienden a ser más las personas que se identifican como mujeres que se abstienen de votar. En Puerto Rico no tenemos datos oficiales de lo que es el voto LGBT en Puerto Rico, ni siquiera tenemos datos censales. Lo más cercano que hemos tenido, por ejemplo, a algo de lo que ha sido nuestra experiencia, como por ejemplo en eventos como María, fue el artículo que hizo el CPI, que planteaba todas las necesidades que tuvieron las personas post María, ya en un Puerto Rico donde habían leyes de cambio de nombre y todo eso, y como quiera fue bien difícil recibir ayuda del gobierno, ayuda federal, donde se les discriminaban en los refugios, donde estuvieron meses sin hormonas porque el Estado no se preparó para proveer ese servicio a las personas que son situaciones de vida o muerte para nuestras comunidades, ¿verdad? Entonces, ante ese panorama, nos preguntamos si es realmente la vía electoral una alternativa para nuestras comunidades queer en Puerto Rico. Yo, sinceramente, te digo que ninguna de las estrategias políticas pueden ser eliminadas. Es una alternativa más. El problema es cuando vemos como la única alternativa. Y sigo enfatizando en eso. Es importante, sí, visibilizar, estar en la política tradicional, tenerme a mí dentro de la política tradicional, sí es un avance, porque yo estoy planteando dentro de mi trabajo político un sinnúmero de propuestas que van dirigidas a la protección específicamente de nuestras identidades. Una de las cosas que yo quisiera trabajar, sin lugar a dudas, es que cuando usted vaya a vivienda y usted pertenece a la comunidad LGBTIQ, usted tenga un turno preferencial, porque la marginación que nosotros vivimos no es igual al resto de las otras comunidades, ¿verdad? Y eso en Estados Unidos es así, ¿verdad? ¿Por qué aquí no? Eso en Suecia es así, ¿verdad? Eso en Argentina es así. Así que ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Y yo creo que el municipio de San Juan tiene esa apertura ahora mismo a poderlo hacer. Ahora, ver que eso es lo único a lo que podemos aspirar, yo entiendo que es un error político. ¿Por qué es un error? Porque la política no puede depender de las personas, no puede depender del activista, depende de la organización de esas comunidades. La fortaleza se la da esa base estructural. Una de las cosas maravillosas que tenía el Comité contra la Homofobia y el Discrimen es que era una organización totalmente horizontal. ¿Por qué? Porque estaba en comunicación con la educación popular de Pablo Freire, lo que estaba pasando en las comunidades en América Latina. Íbamos al Caño Martín Peña, a la Huelga Lautier, a dar talleres sobre los LGBT. Y lo impresionante es que muchas de esas comunidades que nos decían, no, esas comunidades son de Macharrán y Macharrán, pues eso nos oían más que otros del gobierno cuando le íbamos a hablar, ¿verdad? Entonces, tener y saber esa historia nos dice que hay unos caminos ya andados que no podemos dárselos a nuestros enemigos y a nuestra enemiga. Así que la contestación no es tan simple. La contestación es sí, pero no es la única. Y no se debe de enfocar en eso solamente. Y por cierto, necesito gente que me ayude, ¿verdad? Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo él se atreve a decir eso? Bueno, pues yo me atrevo. ¿Ustedes saben por qué? Porque yo soy pobre. Soy un político pobre. Vivo allí en el residencial Manuela Pérez. Vivo de los cupones y con mi madre, ¿verdad? Y si queremos hacerle frente a una maquinaria política completa, en donde le llevan la agenda 2 o 3 personas a la vez, pues lamentablemente necesitamos personas que estén convencidas de que hay que hacer trabajo político, tanto en lo tradicional como en la estructura social.
en las comunidades, en lo más básico, hay que ir de nuevo a las barras. Hay que de nuevo salir y festejar, pero también llevar un boletín. Es importante. ¿Cómo es que las marchas de orgullo gay siguen siendo enormes y no tenemos el poder político que tenemos en la marcha de orgullo gay para precisamente reclamar nuestros derechos y establecer una agenda política y pública? ¿Cómo es que Pedro Pierluisi no está hablando de nuestras comunidades ahora mismo? ¿Cómo es que el Proyecto de Dignidad no esté hablando ahora mismo sobre qué va a hacer con una agenda LGBT? Porque aquí hay ciudadanos LGBT y ¿qué ellos van a hacer? ¿Nos van a amarrar? ¿Nos van a matar? ¿Nos van a perseguir? Eso es importante discutirlo. ¿Quiénes están dentro de la política? En el PIB hay sinnúmero de candidatos ahora mismo dentro de las alcaldías municipales y representantes a nivel nacional que son de nuestras comunidades. Pero ¿qué tenemos? Que somos pobres, que no tenemos la maquinaria que tiene estos otros dos partidos. Y así me imagino que en los partidos habrá, pero le callarán la voz, porque es así. ¿Y dónde están los otros compañeros y compañeras de ese mismo partido que son gay, que son lesbianas, que son bisexuales, que son trans, que son inter, ayudándole a esos otros compañeros y compañeras de las comunidades? ¿Dónde están? ¿Festejando su individualidad? Pues qué bueno, qué chévere. Pero el festejo es como la cuestión del ambiente. Vamos a festejar a nivel individual que no tiramos el plástico, pero seguimos consumiendo petróleo. Así que hay que crear poder queer. Y con eso yo cierro, aparte de que vayan a mis páginas de Fragancias MDR. Eso te iba a decir, ¿verdad? Y antes de que culminemos, te quería preguntar sobre eso, ¿verdad? Sé que has tomado este año la vía electoral como parte de tu activismo, como parte de tu quehacer, ¿verdad? Pero quería que nos hablaras también un poquito de esas otras cosas que haces, que también ha sido bien importante en construir comunidad, ¿verdad? Y en educar también nuestros espacios queer. Pues sí, estoy haciendo unas fragancias y unas velas que tienen que ver con la numerología. Así que trabajo esa parte esotérica también y que pueden, ¿verdad?, contar conmigo. Yo recibo sinnúmero de mensajes de personas con condiciones de salud psicológica y emocional que debiera estar un profesional con ella. Pero la realidad es que nuestras comunidades hasta en eso se sienten inseguras, ¿no? ¿En quién van a confiar? Y yo cojo de excusa la numerología y cojo de excusa mis fragancias y mis velas para utilizar el trabajo social que estudié, ¿no? Y he rescatado a sinnúmero de personas del suicidio y he rescatado a sinnúmero de personas en condiciones de que no tienen vivienda, de que su padre o su madre les abandonó, de que hay que buscarle dónde quedarse. Y pues ante ello, también me he dado a trabajar esta parte más energética a través de la perfumería artesanal, así que trabajo todo lo que es la marca de MDR by Manuela en fragancias y velas a través de la numerología y le doy seguimiento a las personas. También tengo un reciente libro, que es mi tercer libro, 33 mensajes de texto, Comunicación Ángeles Humanos. Tengo a Transversándome, que quien no le ha leído y quiera ver lo que es una crisis existencial y resistir y ser un sobreviviente, pues lo puede leer. Y Transóptica, que es el segundo libro. Yo creo que de las cosas, ¿verdad?, que al menos yo me llevo de esta conversación es que así como toca hablar con la estructura y el Estado, también toca conversar dentro de nuestras comunidades sobre cómo nuestras identidades intersecan con la raza, la clase social, las diversidades funcionales, ¿verdad? Cuestionar esa propia estructura de poder y dominación que es el capital dentro de nuestras propias comunidades también, y ¿verdad? Y ver cómo nuestras acciones individuales y colectivas nos llevan a deslegitimar
¿verdad? Lo que es esa estructura, que no solamente es la visibilización, ¿verdad? El fin, sino que también hay que entender que es un medio, que la manera de construir política, poder, comunidad, trasciende el Estado y también se inserta en nuestras comunidades. Que algo más, no sé qué quieran decir, añadir. No, eso. Yo sí concuerdo totalmente y yo creo que tenemos la capacidad, tenemos el poder, tenemos la fuerza y hemos tenido ya la experiencia para formar poder queer. Y que lo hay. ¿Cómo? Que lo hay. Hay cómo se organiza, pero que habemos muchas y dispuestas a hacer, crear, autogestionar, organizar, ¿verdad? Y empezar como que a luchar y a tomar el poder para cambiar nuestras vidas, porque ¿quién más lo va a hacer? Si no es nosotros mismos. Y algo, por ejemplo, que en estas brigadas queer que hemos estado haciendo, ¿verdad? A causa de los temblores del sur, yo soy del área sur, específicamente del pueblo de Arroyo. Dije Arroyo así porque siempre me tripean porque digo Ajoyo. Pero como estamos en Bonita Radio, hay que ponerse fines. Pero es para mí esta narrativa, por ejemplo, a mí me explotó la cabeza esta narrativa de las comunidades LGBT siendo líderes comunitarias. O sea, es increíble la cantidad de personas LGBT que están liderando y organizando sus comunidades en el sur. O sea, gente que no tiene nada, está organizando sus comunidades. Y para mí fue una narrativa bien hermosa, ¿verdad? Y que me hizo entender a mí que sí, que hay poder político en la calle, ¿verdad? Que no está necesariamente organizado, pero que está. Que la gente sabe y que la gente se ha apoderado de su, ¿verdad? De sus procesos y de sus espacios, y que hay un respeto a las identidades en los montes más grandes que ni siquiera hemos experimentado nosotros en la universidad. Exacto. Con profesores, con nuestros compañeros. Y para mí eso fue una experiencia bien bella de participar de estas brigadas. Pues para acabar queremos hacer como una sección que nos inventamos, que se llama Los Destaques. Queremos destacar unas cositas de esta semana, que es al colectivo ILE, ¿verdad? Y su campaña para identificarnos en el censo 2020. Entonces el colectivo ILE tiene toda esta campaña, ¿verdad? Ya que para el 2010, 75.8% de la población en Puerto Rico se identificó como blanca. Así que al estos números no ser reales, ¿verdad? Aportan una invisibilización de las personas negras en Puerto Rico, que lleva a que no se creen remedios, políticas públicas que apoyen a nuestras comunidades negras. Así que es bien importante esa gesta. Busquen y sigan el colectivo ILE. Sé que tienen una campaña educativa que están lanzando en los distintos medios de comunicación y redes sociales, y yo creo que es bien importante, especialmente de lo que estamos hablando de nuestras comunidades. Si ni siquiera están las estadísticas del censo apropiadas para nuestra realidad afrocaribeña, archipiélaga de Puerto Rico, imagínate nuestras comunidades LGBTQIA+. Y el otro destaque que queremos dar es que el coloquio del otro lado es del 3 al 5 de marzo en Mayagüez. Vamos a estar todas nosotras por allá haciendo distintas cositas, nosotras con nuestra mesa de Spicy Nipples, y vamos a tener un panel, una mesa de algo allí. Eso va a estar súper bueno, ya el coloquio está como en su quinta o sexta edición. Les invitamos a que vayan, si pueden darse la vuelta a Mayagüez. Si no, nuestro próximo programa lo vamos a estar transmitiendo en vivo desde allá. Así que estén pendientes, va a ser el jueves 5 de marzo. Y mi tema va a ser sobre esto, precisamente. ¿Tu tema va a ser sobre eso? Sobre la reflexión política queer, de la política queer. Va a estar bien bueno, si pueden, lléguenle, hay de todo, hay talleres, hay conferencias, hay mesas, ¿verdad?, de artesanes queer y de las comunidades. Va a haber jangueo, explosivo y super queer. Así que va a haber un poco de todo. Exacto, y es un espacio donde se dan unas conversaciones bien hermosas e importantes. Sí. También un saludito a Emilia, una compa de nosotras que cumple años. Emilia, felicidades. Felicidades, Emilia, te amamos. Así que nuestro próximo programa será el jueves 5 de marzo. Se transmitirá en vivo desde el coloquio del otro lado en Mayagüez. Esto es Retorcidos, coproducido por Spicy Nipples. Y la pregunta es, ¿estamos ready?